¿Cómo Tenoch, están? todo el mundo estaba aquí que entró, ya entró, ya entró. Discúlpame, ¿sabes qué? Estaba, Yo sé, yo estaba sé. haciendo, No, estabas en otra hablando, cosa, en otra entrevista, ¿no? sí, hablando de nuevas masculinidades, entonces creo que es un tema importante en estos Sí, tiempos sí, de sí. encierro. Pero Entonces bueno, todo el andaba en mundo eso. estaba esperándote y eso está bien también, Tenoch. Ya, perdón. ¿Cómo vas? ¿Cómo va México? ¿Cómo has estado la familia, la salud? Fíjate que todo bien por acá, mi familia en orden, tenemos la fortuna de ser gente muy saludable, entonces no nos ha eh, afectado eh, de la misma manera la pandemia. Así que la verdad, pues con buena fortuna Bien. por ahora. Bueno, pues Tenoch, gracias por aceptar esta invitación. Qué bueno volverte a ver después de tanto tiempo. Toda mi admiración y respeto por tu profesión y por tu trabajo. Eres lo que ustedes en México llaman un chingón. Y pues Eh, arranquemos de una vez, ¿vale? arranquemos. Bueno, Tenoch, te ha tocado vivir el paso a paso en este oficio. ¿Por qué es tan difícil encontrar a veces posibilidades de aprendizaje artístico? ¿Y cómo luchaste tú para hacerte un nombre en una industria que algunas personas consideran clasista, donde hay tan Pues pocas mira, oportunidades para gente de noche? sí, lo que pasa es que es complicado porque la cultura en México, particularmente el cine y el teatro, pero en términos generales, es un grupo, es algo de clases, es de grupos, son de grupos de poder. Cuando yo entré a hacer cine, la mayoría era del Colegio Madrid, por ejemplo, ¿no? Entonces son gente que vienen de los mismos lugares, de las mismas familias, ya son generaciones. Cuando se crea digamos, se profesionaliza la cultura y el arte que en el Salinato, en México, hay muchas buenas intenciones, pero termina siendo cooptado por grupos. No estoy diciendo lo que sea en un sentido negativo, sino era lo que había. Y esta gente empieza a hacerlo. Entonces, cuando va pasando el tiempo, obviamente, pues si no vienes de esos colegios, si no eres de esas familias, pues es difícil que te conozcan, no te van a conocer tan fácil, no van a confiar en ti tan fácilmente, porque en México el arte y la cultura es una cosa casi como medieval, ¿no? De talleres familiares, no es una industria Ujú. que se encarga de ir y buscar gente, funciona con las reglas de una industria, donde nada es personal, sino son business, bla, bla, bla. No funciona así aquí en México. Aquí en México es un tema de talleres familiares. Y bueno, a mí lo que me parece lamentable es que siendo talleres familiares, pero pues, viven del erario público, y al ser del erario público, o sea, dinero de todos, tendría que estar abierto para todos y tendría que haber posibilidades y oportunidades para todos, cosa que empieza a suceder, que sí sucede, pero no en la cantidad y en el volumen, bueno, no en el volumen ni en la calidad que nosotros esperásemos, ¿no? En el caso de la televisión, pues ese es un negocio privado que se maneja con dinámicas, con otras dinámicas. Es precisamente clasista y racista la televisión mexicana por un tema de hegemonía, la hegemonía cultural, la hegemonía racial en México, es las élites. Siempre en la televisión vas a ver que los personajes que tienen poder, los buenos, los chidos, los buena onda, los que son mejores personas, siempre tienen un fenotipo muy particular, que es caucásico, por ejemplo, ¿no? Son Claro. delgados, la mayoría son clase media, la mayoría tienen educación formal, me refiero a universidad, estudios superiores y demás. ¿Por qué? Pues porque se parece a la élite. ¿Cuál es el mensaje? ¿Quieres ser élite? Tienes que blanquearte. ¿Quieres ser élite? Tienes que ser como nosotros. Por lo tanto, nosotros somos la élite, nosotros somos la autoridad, nosotros somos quienes dominan. Eso no lo digo yo, hay Pasa miles en de toda estudios al Latinoamérica, pues sí. respecto. No, ya hay muchos estudios al respecto. Quien acuña este término de la hegemonía es Antonio Gramsci, italiano.
Y a partir de ahí se construye la televisión en México y en América Latina, como bien dices. Por eso se vuelve muy cerrado y se vuelve muy segmentado racialmente hablando y también en clase social, ¿no? Entonces, en este panorama que te estoy planteando que Ujú. suena muy trágico, pues hay que hacerse un espacio, ¿no? A base de talento, a base de buenas decisiones, a base de leer, de conocer cuál es el panorama, es que logro yo hacerme un espacio. Porque si no conoces el panorama, si empezamos con eufemismos, si empezamos a decir, ay, no, no digas eso porque mejor no, porque entonces se va a enojar, no sé. No, así es la cosa, así funciona. Ahora, así como funciona, ¿cómo le vas a hacer? Negarlo y creer que las cosas funcionan perfectamente y que vivimos en una industria boyante y bla, 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 pues es hacerse güey. Y la gente que tiene eso en la cabeza, evidentemente no lo va a lograr porque está caminando en un camino que no es real. El camino real es este. Y entonces sucede en mi caso que voy y hago cortos con los chavos del CCC y del CUEC y demás escuelas de actuación. Voy a regalarles mi trabajo, voy, dejo fotos y les digo, oigan, si les hace falta un actor, pues aquí estoy yo, tómenme en cuenta. Estos chavos que hoy hacen un corto, mañana están en Cannes, o están en Venecia, o están Uno en no sabe cualquier festival del quién gana mundo. un premio. Exacto. Entonces yo voy y hago cortos con ellos gratuito, yo no cobro, bueno, cobro siempre un libro, ¿no? Siempre les pido porque todo trabajo tiene que ser remunerado, todo, Qué bueno que eso todo. que dices, Tenoch. Así sea un libro, chicos. Así sea un libro, no todo es dinero, eso es otra cosa. No todo se paga con dinero, pero todo se tiene que pagar. Entonces, me pagan aunque sea con un libro y voy y hago los cortos, empiezo a trabajar con ellos. Estos chavos crecen, empiezan a entrar en la industria, nos conocemos y empiezan a llamarme para hacer los proyectos en los que yo me involucro. Hay también un cambio en la narrativa en el cine en México, donde los jodidos sufridores y rateros ya no son el background, ya no son el fondo, sino Empiezan a ahora hacer historia. la película trata del jodido sufridor del ratero y ni modo que sean los güeritos, entonces ya nos empiezan a llamar a nosotros para poder empezar, para protagonizar esas historias y bueno, se abre este espacio, se abre este momento, abren tantito la puerta y me meto con todo, nos metimos muchísimos en este tren del mame, nos subimos todos y ¡Qué empezamos buen a tener término! bastante chamba, sí, el tren del mame. Y empezamos a tener más chamba, empezamos a tener más oportunidades y la industria también empieza a transformarse, porque entonces empezamos a entrar a protagonizar, a ganar premios, a tener un nombre y a tener importancia, gente que no venimos de esos colegios, gente que no somos de esas familias, gente que venimos de otro lugar. Recuerdo por ahí una de las primeras preguntas raras que me hicieron cuando yo empezaba en mis primeras películas, un actor de bastante renombre me dijo, ¿y tú quién eres? ¿Quiénes son tus papás? ¿O de dónde vienes? Y yo, pues, mi papá se llama José, mi mamá Malena y vengo de Coacalco. O sea, no, porque yo no entendía a qué se refería. Claro. Yo se lo contesté en buena onda, pero no sabía a qué se refería. 2 o 3 años después que entiendo a qué se refería la pregunta, digo, ah, cabrón. Claro, me estaba preguntando a qué colegio fui y si mis papás están o no en la industria. Y no nada más si están en la industria, sino si mis papás pertenecen a la élite económica o a la élite política o a la socialité mexicana. Porque esas son las fuentes de los actores en México, directores y demás, guionistas y todo eso. La mayoría, su fuente es la socialité, la política, la economía o el mismo arte y la cultura. Entonces, Y los la pregunta espacios, iba en ese sentido. y los espacios para estudiar hasta también es difícil acceder a ellos, ¿no? Tenoch, tu historia de vida es increíble, pues yo la conozco, pero te tocó guerrear mucho. A veces encontrar lugares para poder estudiar es hasta difícil también. Hay mucha gente con talento que a veces no puede pagarse una escuela, una universidad. La falta de Exacto. oportunidades puede aparecer desde ahí, ¿no? Claro, porque imagínate, aún, por ejemplo, en el CUT o en Bellas Artes, en el CENAR, que en teoría es público y es gratuito, si tú vives en Monterrey y no tienes dinero, pues ¿cómo demonios te vas a mantener en la ciudad? Si tus papás no te están aportando, no puedes.
porque obviamente las escuelas de mayor prestigio, y no nada más prestigio, sino, seamos honestos, las mejores escuelas de actuación están aquí en el DF. Entonces, si no vives en el DF, y si tu familia no tiene la capacidad económica para mantenerte, porque además son súper demandantes, porque además te dicen que tienes que estar ahí 12 horas y que si trabajas te corren, o sea, los muy cabrones. Esa regla es profundamente clasista. El decir, un alumno que salga a trabajar lo corro, es profundamente clasista, porque solamente la gente que tiene dinero y su familia tiene recursos para mantener al hijo, en lo que está jugando al Rey Mago, puede soportar un régimen de esos. Eso es clasismo y no me vengan a mí con la mamada de que es porque vacas sagradas y No, sí. entonces el misticismo del teatro, no, mis huevos. Alguien que te dice que si trabajas te corre es un pinche clasista que cree que todo mundo está en la misma condición económica que él está y que estarán sus hijos. Y son esos los que prevalecen, porque sí tienen la capacidad económica de quedarse. Esas son dinámicas perversas que suceden en la industria en México y que hacen muy complicado entrar. Por eso a mí, cuando me preguntan estas cosas de los consejos de cómo le hago para ser actor, pues te puedo decir cómo lo hice yo, pero lo cierto es que está cabrón. O sea, si somos honestos, está cabrón, es bien difícil entrar, Y, porque las condiciones fueron hechas, porque esta sí, industria fue construida en una dinámica clasista y racista para que se quede en el mismo círculo de poder las oportunidades. Te lo digo así de fácil. Si yo le digo, imaginemos que tú y yo mañana hacemos una escuela y la única condición que le ponemos a los alumnos es, tienen que vivir aquí de lunes a sábado en nuestras instalaciones, 16 horas diarias de ensayo, no pueden trabajar y ustedes pagan, no nada más pagan su comida, pagan su hospedaje y además pagan el sueldo de los maestros. O sea, pagan su inscripción. ¿Sabes de qué clase social van a llegar? Solo de una clase social. total, total. Los demás quedan fuera. Y ahora imaginemos que tú y yo somos los directores más cabrones del mundo y que tu primo es director del FONCA y mi primo es el director de la Compañía Nacional de Teatro y que nuestra hermana y la cuñada y la sobrina son las directoras de los organismos de cine en México y entonces armemos y los únicos actores contratados son los que salgan de nuestra escuela. Dime si no es una cabronada. Y así Sí, funciona sí. en México desde los No, ochentas para así acá. es, no, así funciona en Colombia, así funciona en España, en muchos lugares, Tenoch. Tenoch, con todas esas dificultades que tú dices, cómo no terminar uno que es tan maravilloso lo que acabas de decir? Así está esto, ese es el entorno, así funciona. ¿Cómo no llena, cómo hace la gente? Porque a veces uno siente rabia, cómo no se llena de resentimiento ante eso y guerrea ante eso tranquilamente, como tú lo pudiste hacer y sin convertirte en el dedo en la llaga. No, cómo te metes tranquilamente. Justo ese es el secreto. Creo que cuando tienes claro quién eres, cuando tienes claro que las cosas no son por tu culpa, cuando tienes claro que hay gente que está ahí, pero que esa gente también tiene miedo y que esa gente lo hizo porque de otra manera no lo hubiera armado en la vida. Entonces, cuando también empiezas a entender esas cosas, te vas tranquilizando. Eh, Ahora, tenemos muy satanizada la palabra resentimiento porque justamente la gente que goza de privilegios utiliza la palabra resentido para descalificar a quien Total. los cuestiona. Entonces, una cuestión, tú preguntas, oye, ¿y por qué Bill Gates tiene tantos millones de dólares si el señor no es que él se vaya todos los días a trabajar a la fábrica, por ejemplo? Una pregunta inocente. En lugar de decir, bueno, porque hay una dinámica de mercado y entonces en las leyes del mercado y en el capitalismo funciona así y así, en lugar de explicarte eso, decían, pinche resentido. Total. Y con eso ya te anularon. Sí. Pues no importa que tus preguntas sean inteligentes o no, no importa si tú estás haciendo, lo estás haciendo con toda la inocencia del mundo o no, al decirte de resentido ya descalificaron en automático cualquier cuestionamiento y cualquier discurso que tú puedas articular. Y te dan la Entonces, posibilidad de dar la respuesta desde el no, de entrada. exacto, exacto. Entonces, no, la onda no es eso, la onda es, la Estefanía Veloz, hola, Estefanía. La onda es cuando tú te das cuenta de esas cosas, evidentemente, obviamente,
uno queda resentido. ¿Pero resentido en qué sentido? ¿Resentido de que voy a agarrar una pistola y voy a subir un campanario y dispararle a la gente? ¿O resentido en el sentido de lo estoy sintiendo una vez más? Lo sentí la primera vez, lo intelectualizo, lo razono, lo entiendo, lo vuelvo a sentir por producto de mi razonamiento y entonces llego a una conclusión. Y en esa conclusión articulo un discurso. Un juicio. Entonces, obviamente, pues a mí al darme cuenta de todas estas cosas, empiezo a cuestionármelas y empiezo a cuestionárselas a otros y como nadie se los había cuestionado y quienes se los cuestionaba los corrían de los círculos, pues entonces me empiezo a volver incómodo para ciertas personas. Total. Recuerdo que en alguna fiesta le dije a un actor, oye, ¿te das cuenta que en esta fiesta el único moreno soy yo? Todos ustedes son blancos y todos vienen de la misma clase social y casi todos ustedes estudiaron en el mismo colegio, eso ya tiene unos años. Le dije, ¿te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta que el arte y la cultura en México segrega y queda en unas pocas manos? Y me dijo, tú no puedes decir nada, tú cállate porque tú ya llegaste, tú no te quejes. No. Y yo dije así de, ¡wow! ¡Wow! Hubiera preferido que me dijera Me resentido, voy. en fin, ya estoy acostumbrado a que me lo diga, pero cuando me dijo eso fue así de, ¡wow! Y además es un actor bastante famoso, de mucho prestigio, que siempre está metido ¿no? En la vida social y No. demás, o sea, y fue así de, ¡wow! Es que ni siquiera se da cuenta de lo clasista que fue su respuesta, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo no te enojas? Pues ya, o sea, cuando lo entiendes, cuando lees libros, cuando estudias y sabes de dónde viene, cuando tú también tienes la posibilidad de estar ahí, de expresarte, de hablarlo. Además, yo he sido un actor con bastante éxito, si vamos a medir la actuación en éxito, que no creo que se pueda medir así, no con esos parámetros, pero bueno, he tenido éxito, he tenido la fortuna de trabajar con muchos directores en muchos proyectos y demás. Después de todo eso, simplemente te lo empiezas a cuestionar y lo dices, porque al final del día, algo que es importante y que no debe de olvidar nadie, es que los artistas estamos para cuestionar. El arte es un enorme signo de interrogación, un gigantesco signo de interrogación. Un artista que no cuestiona es un artista que no sirve para una chingada. Un artista que no cuestiona, que no se cuestiona y que no cuestiona en el entorno en el que está, es un artista que no está sirviendo Hace y que parte de todo lo, solamente hace parte de todo eso. que solo se está haciendo rico ahí, ¿no? Solamente está buscando ser famoso. Y el que nomás quiere ser famoso no es artista. El artista cuestiona, el arte cuestiona. Y cuestionar no es otra cosa más que ver una máquina y quitarle los clavos. Le vas quitando los tornillos y se desarma la máquina. Ese es el arte. El arte tiene que estar quitándole los tornillos a la máquina para destruirla y volverla a construir y construir otra. El arte tiene que estar cuestionando los cimientos de todo. Y aquí, en mi caso, yo estoy cuestionando los cimientos de cómo se construye el arte mismo. El arte mismo en mi país, particularmente. No sé cómo se construye en otros Sí. países, pero desde dónde y cómo se construye el arte en mi país. Y descubro que el arte en mi país es un reflejo de la sociedad completa en la que habito. Y entonces cuestiono la sociedad en la que vivo, cuestiono el ambiente artístico en el que me muevo, lo cuestiono porque es lo que tengo que hacer como artista y solamente lo puedo hacer y solamente voy a tener la visión de cuestionarlo en la medida que yo tenga cultura y conocimientos. Dicen por ahí que un artista no es el que da siempre en un artista no es el que da en el blanco de la diana, ¿no? Ujú. Del Sí. blanco del que disparas, pues. Un artista no es el que da siempre en el blanco de la diana. Un artista es el que da en el blanco de la diana que nadie más puede ver, Qué bueno. que solo el artista ve. Entonces, los artistas tenemos que estar viendo esas dianas que nadie más ve y entonces dar en el blanco y cuestionarlas y destruirlas y desmontarlas, como ahora las mujeres están desmontando la construcción de la feminidad y los hombres tendremos que desmontar la construcción de la masculinidad. Así, un artista como yo, que se respeta y que se dice que va a estar representando gente, pues tiene que cuestionar y tiene que decir, por una razón, en los premios de teatro que se Sí. hicieron el año pasado, eh, no recuerdo el nombre de los premios, pero por una razón, cuando prenden las luces en el intermedio, solamente vemos 4 morenos
en 1,200 invitados, solamente habíamos 4 morenos en un país donde el 80% de la población tiene mi color de piel. ¿Cómo que ese es el teatro que representa a México cuando racialmente ni Ni siquiera lo siquiera se tiene en representa? cuenta. Y ya no hablemos de clases sociales, ya no hablemos de nivel educativo, ya no hablemos de orígenes. ¿Me explico? Entonces, eso son las cosas en las que yo obviamente voy a seguir señalando y voy a seguir diciendo, porque es mi discurso como artista, es mi discurso como ser humano. Y dices otra cosa, también hay que entender que cuestionar no es igual a beligerancia ni tampoco Para atacar. nada, Cuestionar es de para verdad nada. replantearse nuevamente estructuras. Totalmente, totalmente. O sea, cuestionar es para replantearse estructuras, como bien lo acabas de decir. No es ir y pelear, no es ir a andarle mentando la madre a la gente, pues no. Es muy diferente eso. Eso es lo más básico. Es lo más básico. Pues si no nos cuestionamos, pues cómo chingados nos movemos. Estaba viendo una película hace poco que no había tenido oportunidad de ver, que es El lugar sin límites, Ujú. de Ripstein, si mal no recuerdo, y vi el tono, vi las actuaciones, la película me parece maravillosa, y vi las actuaciones, la película es de los 70 y me di cuenta que seguimos en teatro en general actuando de la misma manera, el mismo tono actoral, los mismos métodos, todo es exactamente lo mismo de hace 50 años, ya pasó medio siglo de que esa era la actuación que dominaba las escenas. ¿Por qué chingados medio siglo después seguimos haciendo lo Lo mismo? mismo. ¿Sabes por qué? Porque nadie ha cuestionado a las vacas sagradas. Nadie ha cuestionado a las escuelas, nadie ha cuestionado a los métodos, nadie ha cuestionado el medio, nadie ha cuestionado una chingada del medio artístico y del medio escénico mexicano. Por eso seguimos haciendo teatro como si estuviéramos haciendo películas de hace 50 años. Ahora, estoy generalizando, evidentemente no todo es Sí, no así, todo, sí. es una Pero es muy generalidad nada cierto. más, pero es muy cierto. Estamos generalizando, pero sigues viendo la misma televisión, sigues viendo, donde sí ha habido creo que un movimiento importante es en el cine, pero en términos generales seguimos viendo en los actores los mismos vicios, los mismos recursos, las mismas cositas, del mismo tono, todo lo mismo desde hace 50 años. ¿Por qué? Porque nadie cuestionó. Y es Porque muy, quien cuestionaba era un pinche resentido y nadie o escuchaba. un mala clase que trata mal a la gente. Exactamente, Porque eso, el malacopa de la fiesta. no, es que ir a casting allá es terrible porque es muy mala gente. Pero ¿por qué vienes a hacer un casting en ese estado? ¿O por qué vienes a hacer un casting así? Creo que sí, creo que siempre que alguien cuestione va a generar incomodidad. Totalmente, fíjate, ahorita decía aquí un compadre, Fernando, nunca se arriesgan, por eso nada cambia. No solamente es que no se arriesguen, Fernando, lo que pasa es que nadie los cuestiona. Ellos no se cuestionan a sí mismos y nadie los cuestiona, por lo tanto creen que lo que están haciendo está bien hecho. Por eso lo siguen haciendo. En el momento que entiendan que eso ya quedó relegado, que ya quedó rezagado, que ya eso es parte de la historia y que hay que movernos hacia algo nuevo, hacia los jóvenes, entonces podrán cambiar las cosas. Pero en un sistema como el mexicano de vaca sagrada, es difícil que se le dé poder a los jóvenes, porque no se cree en ellos. Por eso la mayoría de los directores de prestigio no son menores de 50 años. Es que sí, nos llevan así, ¿no? Nos dejamos llevar así de noche. Así, pues es que la manera en la que hemos construido todo y no podemos entender otra realidad, no podemos entender otra manera de articular las cosas porque nadie se las ha cuestionado. Tenoch, hablemos de otro tema que tiene que ver con lo tuyo y es, estudiaste periodismo y terminas convirtiéndote en uno de los actores más reconocidos, pero más que reconocidos, más respetados en Latinoamérica, a quienes señalan a las personas que no pueden estudiar una carrera y hacen talleres, como en tu caso te tocó hacerlo. ¿Qué puedes decirles o qué puedes decir acerca de eso? Pues sí, mira, yo estudié, como bien dices, estudié periodismo en la UNAM y solamente talleres de actuación. Y lo que les puedo decir es que hay miles de rutas, hay miles de caminos. No solamente hay una ruta, no solamente hay un camino. Hay muchas.
cada quien tiene su camino, cada quien tiene su historia. Hoy, a la distancia, agradezco no haber estado en una escuela de actuación formal, porque tiendo a ser muy dogmático. O Ujú. sea, si a mí me dicen es blanco y no hay manera de que eso me lo quiten de la cabeza, porque ya me lo dijo una vaca sagrada, ¿no? Entonces, como tiendo a ser dogmático, el haber estado en escuelas, en talleres nada más, me hace tomar la técnica sin tomar la ideología. Entonces, logro Te tener cierra una el mentalidad espectro, mucho más abierta, exactamente. claro. Entonces, esa fue mi manera. Conozco muchos actores, ahora ya se están haciendo actores por tener más seguidores en Twitter o en Instagram y de repente ya están actuando. Para mí está bien. Si son capaces de pararse en una cámara, frente a una cámara, decir las líneas, significarlas, llenarlas de contenido, de emoción y demás, por mí perfecto. Si son actores, no importa de dónde vengan. Entonces, pero lo que sí es, creo que fundamental es seguirse preparando, seguir estudiando, seguir tomando clases, seguir yendo aquí, seguir yendo allá, seguir viendo cine, seguir viendo teatro, seguir leyendo libros. O sea, no puedes tú detenerte. La actuación la actuación es como la medicina, digo, guardadas las distancias y las proporciones, es de trabajo constante, de formación constante. Y creo que con toda la gente que hemos podido hablar en estas 4 o 5 semanas de charlas, llegamos como a la misma conclusión. No, no todo el que sale de estudiar no todas las vacas sagradas, y esto va a generar algo de controversia también, son muy buenos actores. Pues yo conozco muchos, conozco algunos casos. Digamos que el camino realmente es encontrar su propio método, la forma de poder trabajar. Sí, tienes que buscar tu método, tienes que buscar tu propia manera y también conocer muchos métodos. Hay personajes, por ejemplo, que te requieren un trabajo profundo de investigación, ¿no? Documental. Otros personajes que solo te requieren un trabajo muy intenso emocional. Otros personajes que te requieren simplemente en el momento que dicen acción, estar. Hay otros personajes que te requieren que hagas un desglose de su historia, de su vida, de cada detalle íntimo de su personalidad. Cada proyecto, cada personaje, cada momento te requiere diferentes habilidades y mientras más habilidades, mientras más recursos y herramientas tengas, pues vas a tener un mejor desempeño como actor. Pero sí, yo siempre he dicho que lo importante es que la banda siga preparándose. Eso es siempre lo más importante, encontrar su método, encontrar la manera en la que ellos acceden a la ficción y empezar a construirla. Entonces, me imagino que muchas veces te dijeron que no en ese proceso. ¿Cómo afrontabas cuando te cerraban las puertas y qué aprendizaje te queda de eso? ¿O qué aprendizaje le puede quedar a uno de eso? Pues mira, es que en la vida nos dicen siempre más veces que no, que sí. O sea, así es la vida real, la vida diaria, ¿no? Eh, yo creo que simplemente, pues nomás toca seguir adelante. O sea, pues, te dijeron que no, pues síguele. ¿Tienes algo mejor que hacer? Porque si tienes algo mejor que hacer, entonces no pierdas tu tiempo tocando puertas como actor y vete a hacer eso mejor que tengas. Si tú a la hora de decidir entre ahorita me meto a chambear de gerente de un banco y me meto una lana y resuelvo todos mis problemas económicos o sigo tocando puertas como actor, dices, no, la neta voy a resolver mi problema económico, qué chingón, yo lo aplaudo. Pero entonces deja de perder tu tiempo como actor porque ya tomaste la decisión que es irte a ganar dinero. Pues ya no te engañes y sigue ganando dinero. Pero si quieres ser actor, no se trata, ojo, no se trata de ser un actor, que para ser actor hay que pasar hambres, ni madres. Por eso lo dije al principio, hay que cobrar siempre. Y siempre hay que cobrar lo más que se pueda, siempre. Y de lo que te ofrezcan, tip, de todo lo que les ofrezcan, siempre les pueden dar un 15% más. Todas las producciones tienen un 15% de colchón, que es lo que siempre se puede negociar. Siempre se puede Ya negociar sabes, lo mínimo un dijo quince por Tenoch. ciento más. Siempre. Pero bueno, no, hay que cobrar y hay que vivir bien de ser actor. Si no, pues, si no, yo tendría que verme la necesidad de vender seguros para ser actor y entonces no le voy a dedicar el tiempo ni la energía que requiere mi trabajo para poder lograr la excelencia. Porque siempre hay que buscar la excelencia, siempre hay que aspirar a la excelencia. Pero lo que tienes que hacer siempre es eso, tienes que buscar la manera de vivir de esto, dejar de perder el tiempo en cosas
Y si vas a perder en tiempo en cosas, entonces ya no las pierdas actuando y lárgate a hacer lo que quieras hacer y está bien, se vale. Entonces, creo que va por ahí y eso, tienes que buscarte tu propio método, tienes que construirte tu propio camino y tienes que hacerlo con tus herramientas. Es que eso que tocas tiene que ver con la siguiente pregunta y es, alguna vez escuché que preferiste quedarte quieto a pesar de tener poco dinero para, o sea, para no hacer telenovelas, que tenías como 10.000 pesos, algo así, en una entrevista que diste, contabas eso y te ofrecieron Sí, una telenovela y ay, dijiste, no, me quedo quieto. No muchos entienden ese tipo de decisiones. ¿Qué tanto te costó hacer eso, Tenoch? ¿Cuánto crees que eso tenga que ver con quién eres hoy en día? pues mira, te voy a poner otra. Estaba haciendo una peli en Panamá y me pagaron realmente poquito, muy poquito. Yo creo como 10,000 pesos. Y de repente, por azares del destino, el coprotagonista tiene que abandonar el rodaje y entonces me lo ofrecen a mí y me dice el director primero, pues que me ofrece el personaje y le dije, no, es que yo tengo que regresar a México a hacer una peli con unos amigos. Y luego me dice el productor, oye, ¿cuánto dinero quieres, güey? Te damos, llegamos a la estratosférica cantidad, bueno, el ofrecimiento de 80,000 euros, pagados de inmediato, si yo me quedaba a hacer esa peli. Y le dije, no, es que yo tengo que hacer una peli en México con mis amigos. Y entonces, si mal no recuerdo, creo que llegamos casi a 100,000 euros y en ese momento yo no tenía un centavo. Bueno, tenía los 10,000 pesos y estaba en Panamá al final del día. Este, casi 100,000 euros me llegaron a ofrecer, o Wow. 80,000, no recuerdo bien, pero era la nota. Y entonces le digo, no, ¿sabes qué? Sí me voy a México a hacer la peli con mis amigos. Y me dijo, más vale que valga la pena la decisión que estás tomando. Regreso a México, hago la peliculita y 2 o 3 años después esa peliculita va a Berlín y gana Berlín y es Güeros, ¿no? En Cueros. Güeros yo gané bien poquito dinero, muy poquito dinero. Soy un pendejo, No soy un importa, Tenoch, no pendejo. importa. ¿Sabes qué? Olviden todo lo que les dije, hínchense de dinero. No, y pues ya me regresé a hacer güeros y estoy bien contento y orgulloso de haber hecho güeritos. Y pues ahora que resulta que yo le aposté al prestigio antes que a la fama y le aposté a la plenitud antes que a la riqueza. Entonces, eso no quiere decir que nunca cobré o que no cobraba o que no iba y pedía que me pagaran bien, pero evidentemente pues, en un corto estudiantil o en una película que es ópera prima del CCC, evidentemente no tienen mucho dinero y pues hay que aceptar lo que dan, ¿no? Y Siempre el coherencia con máximo. lo que quieres contar también, Tenoch, ¿no? Con el tipo de Exactamente, historias que también. quieres hacer. Y mira lo que son las cosas. Gracias a ese prestigio y a esas ganas de ser un actor pleno antes que ser un actor rico, eh, me llaman de pronto, me cuenta un amigo que van a hacer la serie de Narcos en México, le hablo por teléfono al productor y le digo, güey, yo tengo que hacer tu Caro Quintero y si no, pues gracias porque me habían ofrecido otro papel, le dije que no. Pero lo que sucede es que yo les llamo por teléfono sin tener representantes, sin tener nada, y ellos sabían perfectamente quién era yo. Y cuando me voy a Estados Unidos después a dar la vuelta, a buscar allá quién me representara, manager y representantes, agentes y managers en Estados Unidos, y voy y visito las dos más grandes de agencias de Estados Unidos y las agencias más grandes, medianas, Ujú. tanto agencias como de management, como de agency en Estados Unidos, todos sabían quién era yo y todos conocían mi trabajo y todos conocían mis películas y todos sabían quién era yo y sabían cuántas veces había estado nominado al Ariel y que si ya lo había ganado o no, que si mi película ganó aquí o ganó allá, quién las había dirigido. O sea, sabían todo de mí en Estados Unidos. Y yo decía, mira, yo aquí teniendo que
¿no? Llevarme las botellitas de agua porque no tenía agua, pero, pero ellos sabían perfectamente quién soy yo. Y ahora, a la vuelta de los años, casi 15 años después, 14 años después de que empecé a ser actor, puedo decir que ya vivo bastante holgado. No vivo, no soy rico, Sí. pero por lo menos ya soy clase media, ¿no? Entonces ya puedo guardarme en la cuarentena sin tener que preocuparme de qué comer, ¿no? Entonces, pues ya vivo en términos económicos una situación más estable, no es segura, pero sí una situación más estable. Ya hago castings para los Estados Unidos, ya hago películas y series para Estados Unidos. Ya no es para Netflix México, sino para Netflix Estados Unidos, por ejemplo. Eh, Proyectos con Amazon, ¿sabes? O sea, de pronto, pum, las cosas cambiaron. Yo aposté por algo y esa apuesta terminó dando estos frutos, Otro que resultado mejor, es claro. 15 años después tengo esta carrera. Tengo un discurso personal mucho más articulado, un discurso artístico mucho más claro y también eso te va dando muchas más libertades, ¿no? Yo recuerdo para contarle un poco a la gente que hace algunos años hicimos un casting en Ciudad de México, tú y yo, y me acuerdo mucho que habían unas personas al lado y no empezamos a rodar el casting hasta que no te contesté todas las preguntas que traías, porque traías un listonón de preguntas y me decía alguien al lado, Perdón, bueno, este tipo vino a preguntar o vino a hacer casting. Eh, eh, perdón. no, pero está bien. Normal, eres así, ahora es una persona que cuestiona mucho, que Soy cuestiona bien mucho. preguntón. Eh, ¿Qué haces cuando a veces ese tipo de cosas no se dan? Lo pregunto por gente que está aquí y que sabe que hay industrias en donde las que no te dan tiempo para nada. ¿Qué hacer? ¿Hacerse a un lado, tenoch, o insistir y no, un momento, yo quiero saber esto? Pues lo que pasa es que si tú, para empezar, debes de tener bien claro el casting. O sea, la escena, ¿no? Por ejemplo, o si te mandaron el guión, qué bueno, si te mandaron la reseña, qué bueno, si te mandaron solo una escena, la debes de tener bien clara, bien estudiada, bien entendida, porque creemos que tenerlo bien estudiado es memorizarlo, ¿no? Porque como aquí en México estudiar es memorizar, no razonar. Entonces creemos que nomás con tenerla de memoria. Y no, hay que tenerla bien razonada la escena. Y si hay alguna duda, simplemente llegar y preguntarla. Y decirle al director, oye, ¿sabes qué? Es que no entiendo por qué dice que sí en lugar de nada más pararse e irse. O sea, por qué está diciendo que sí? Y es una pregunta lógica. Si nomás vas a llegar a preguntar porque dice el manual del buen casting que siempre hay que preguntar, pues estás jodido. Si tú ya la tienes clara, llegas y lo haces y vámonos. O sea, yo ya tengo la tengo clara, voy, lo hago y adiós. Y no pierdo tiempo. Si no la tengo clara, entonces llego y pregunto, oye, ¿sabes qué? No me queda claro esto, necesito que me lo expliques y necesito que me expliques esto y necesito que me expliques el otro. Y si el director no tiene la paciencia y no tiene la inteligencia para contestarte, entonces es un pendejo y no tienes nada que hacer en esa sala de casting con él. Abandona el lugar y retírate y vete a hacer otra cosa porque esa, además, va a ser una película ¿Qué vas a sufrir? espantosa. Sí. Sí, no, si quedas vas a sufrirlo y si no quedas, cuando la veas vas a sufrir también por verla. Entonces, más vale que no te enganches en esas cosas. Algo que a mí me ayudó mucho en mi carrera es que como yo no estudié la carrera de actuación y la mayoría de mis compañeros sí la habían estudiado, y estos compañeros siempre me decían que yo no era actor, que yo no merecía estar ahí porque yo no había estudiado la Qué carrera de bueno. actuación. Entonces decían, tú no eres actor, tú no mereces estar aquí, yo sí soy un artista, tú no eres nada de eso. Y entonces yo me había comprado ese discurso, pero me sirvió para algo porque dije, ok, si esto no es para mí, si yo por cualquier destino manifiesto no pertenezco a este lugar, bueno, pues entonces no tengo nada que perder. Entonces, si llego y pregunto y me mandan a la chingada, pues a la chingada, no tengo nada que perder. Si llego, pido más dinero y no me lo quieren dar, pues de todos modos yo ya lo fui a pedir, no tengo nada que perder. Si llego y digo algo, siempre hay que ser respetuoso, siempre hay que respetar la autoridad del director, del productor, siempre somos un equipo y hay que entender
que cada quien juega un papel diferente y eso no se debe de romper nunca. Pero si tú llegas y preguntas y cuestionas, o no, más bien era lo que yo me decía a mí mismo, si yo pregunto, cuestiono y digo, y se enojan y me corren, pues que me corran. De todos modos, yo estoy aquí por azares del destino. No me tocaba estar aquí y ahora estoy aquí. Entonces, siempre me el no tengo nada que perder, porque todo ya está perdido, básicamente, ¿no? Tengo una visión, aparte, medio trágica de la vida. Entonces, soy medio pesimista. Entonces, perdido ya está. Entonces, no te preocupes por perderlo. Así que pregunta, cuestiona. Y tocabas un tema que me gusta mucho y es que mucha gente te dijo, pues tú qué haces aquí si tú no eres actor. Hay muchos de esos que dicen ser actores que quisieran tener más de 30 películas como tienes en tu hoja de vida, Tenoch. O sea, ese Sí, pues trabajo, pues es que también además te hay hace el que, lujo de solo hacer, o sea, haces televisión, pero haces muchísimo más cine en Latinoamérica. sí, hago las pelis que quiero y solo la televisión que quiero hacer. Sí, pero eso lo he Bien. hecho desde siempre, ¿eh? O sea, desde siempre así No, de, total. eso no lo quiero hacer, no lo voy a hacer. Oye, no tienes para pagar la renta, No, pues ni pedo. me consta O sea, porque eres, por eso te lo decía, eres muy consecuente con lo que quieres con tu carrera. O sea, es que soy bien tacaño, entonces como casi no gasto, soy de bajo presupuesto y todo terreno, entonces casi no gasto y casi no necesito cosas. Por eso cuando no tengo dinero no importa, de todos modos así pago aquí la en renta Colombia y diríamos las tres Bs, bueno, bonito y barato. ahorita y barato totalmente. Entonces, como así me manejo en la vida, si de repente digo esa chamba no la quiero, pues no importa. Porque, y te lo digo porque eso es importante. Yo conozco compañeros actores que arruinaron sus carreras porque su estilo de vida era superior a sus ingresos. Entonces, si tú tienes un Total. estilo de vida mayor a tus ingresos, tienes que hacer una de dos. O elevas el nivel de ingresos o bajas el nivel de vida. No puedes estar en esa disparidad. Y lo que hacían muchos compañeros, elevaban su nivel de gastos y para elevar el nivel de ingresos empezaron a agarrar chambas que eran cosas que no valen para nada, pero bien pagadas. Y claro, lo que sucede es que a la vuelta de los años, pues te lo cobran, porque de repente ya no te llaman para los proyectos chidos, porque ya perdiste seriedad y credibilidad. Aquí alguien dice que eres cero tacaño porque en los 33 trajiste a Colombia tequila para todos. Sí, los puse bien borrachos. No me creían. No me creían Bueno, que era mezcal. No me creían que el mezcal era veneno. Decían que no, y que los emborracho con mezcal y no se acordaban de nada. el, digamos, que cómo construyes tus personajes y qué tanto te involucras en el entorno. Por ejemplo, en Días de Gracia estuviste metido en una academia de policía, no sé, en Sin Nombre te viste con Maras, amé ese personaje, puta, me dio miedo ese personaje Sin Nombre. ¿Qué tanto te involucras con el entorno, Tenoch, cuando construyes los personajes? Pues es que sí, sí, qué gracioso, porque estaba en otra entrevista hablando justo de nuevas masculinidades y cómo si el entorno nos hace o no. Y sí, el entorno nos hace. El entorno nos hace y luego llega un momento de lucidez en nuestra vida donde como individuos empezamos a construirnos. Pero sí que el entorno nos está haciendo, así que tienes que entender perfectamente el entorno de tu personaje. En el caso de los Maras, el director hizo el viaje en tren 2 veces, solito, se subió a ¡Wow! la bestia, se subió a la Uf, bestia, y él tiene o sea, él tiene horas y horas de entrevistas con mareros reales, tiene horas y horas y entrevistas esa con la película es increíble, policía, Tenoch. tiene una documentación brutal y él me pasó todo eso, me pasó todos los documentos, yo leí, yo vi videos, yo empecé a entender, empecé a aprender, empecé a hacer comparaciones, dije, no me voy a ir a Chiapas porque es muy peligroso para mí,
porque como sea él es gringo y entonces los gringos tienen cierta inmunidad, Ujú. pero pues yo soy un prieto más, entonces a mí sí me van a poner en la jefa, así que, pero empecé a hacer comparaciones con lo que yo veo en mi entorno, con las pandillas que hay en el entorno, nuestro entorno cercano, ¿no? En nuestra ciudad, por ejemplo, todas estas cosas las empecé a hacer, te digo, también comparaciones. Yo sí me acuerdo cuando en la secundaria salían de bolita a madrearse los de un salón contra el otro, sí me acuerdo de eso. Bueno, ahora eso llévalo a más. Lleva eso ahora en cuates que traen una pistola, que traen una navaja, que traen, o sea, eso potencialo y llévalo a la 10ª potencia y entonces empieza a imaginarlo y empieza a construirlo, bla, bla, bla. Y así es como hice el personaje de Sin Nombre. En el caso de Días de Gracia, me metí a la Academia de Policías de Wow, Catepec, me gradué como policía, estuve de increíble. incógnito. Entonces, yo soy de los actores que piensa que uno haz lo que tengas que hacer para lograr el resultado que estás buscando y siempre tienes que aspirar a la excelencia, siempre, toda tu vida. La excelencia, no la perfección, pero sí la excelencia, porque la perfección es imposible, la perfección no existe, aunque también es bonito tener su foto pegada en la pared y Sí. decir, algún día, pero siempre hay que ir hacia la excelencia y la excelencia no es otra cosa más que un horizonte. ¿Y qué es un horizonte? La línea imaginaria que mientras más te acercas, más se aleja. Entonces, lo único que hace el horizonte, perseguir horizontes, lo único que nos hace es seguirnos moviendo y seguirnos moviendo y seguirnos moviendo. Para eso sirven los horizontes, para eso sirven la excelencia, para eso sirve la perfección, el ideal de bellezas, sirven para eso, para que nos sigamos moviendo como artistas. Entonces, eso es lo que yo siempre hice, haz lo que tengas que hacer para lograr la excelencia, y me tuve que meter de poli, pues me metí de poli. En otros personajes, por ejemplo, en el caso de Caro Quintero, es un personaje mucho más fácil de construir para mí, fue mucho, mucho, mucho más fácil construir ese personaje que construir, por ejemplo, Lupe Esparza de Días de Gracia, ¿no? Días de gracia. Incluso más complicado construir, fue incluso más fácil de construir Caro Quintero que construir el personaje de Sombra de Güeros. Wow, wow. O sea, cómo convives o cómo te va con el tema de la fama cuando ovación en Cannes, todo el teatro de pie, los premios Ariel, reconocimientos? ¿Cómo convives con eso de la fama y cómo se puede llevar eso de noche? Pues al principio sí me comió la cabeza, ¿no? Imagínate, de repente tienes todo a tus pies, ¿no? Y sí descuidé mucho una relación que era muy importante en mi vida y terminé perdiendo esa relación. Wow, Ese fue el pago cruel por la lección. O sea, la lección me exigió un pago cruel y el pago cruel fue perder a esta persona. Y en el proceso también me perdí a mí mismo, ¿no? Eh, pero bien rápido te encuentras cuando tienes buenos amigos y cuando tienes a la familia cerca, porque pues te ponen tus apes, ¿no? O sea, te dicen, ya, bájale, no sea mamón. Y entonces te van dando tus apes, te van tranquilizando, la vida te va poniendo en tu lugar y te digo que si tienes buenos alrededor que te da que te da un ancla, es mucho más fácil no perderse. Eso y hacer el ejercicio diario, 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 de mirar para adentro, de verte en el espejo y decir, a ver, güey, tranquilo, cabrón. También tuve la fortuna de mi mentor, mi maestro, se llama Carlos Torres Torija, es un güey que el que todavía me llama por teléfono, o sea, se estrena una peli y me llama por teléfono, con Narcos pasó, me habló y me dijo, sí sabes en qué la cagaste, ¿no? Y yo sí. ¿Y sí sabes por qué? Sí. ¿Desde dónde empezaste a hacerlo bien? Desde tal escena. Bien, qué bueno que lo tienes claro. Gracias. O sea, ¿sabes? O sea, sigue dándome mis zapes el güey, ¿no? Y de hecho, la frase de un artista es aquel que le da en el centro de la diana que nadie más puede ver, pues se me la enseñó él, ¿no? Entonces, y a veces uno termina valorando más a la gente. Por ahí dicen que los mejores amigos son, que los amigos de verdad son los que te regañan y te dicen las cosas. A veces los uno que te termina dan de valorando zapes. a la gente que de verdad le dice a uno, puta, te equivocaste Sí, en esto, ¿no? Y uno, a pero veces la gente lo toma mal, ¿no?
Es que ese es el problema. Algo que pasa mucho en esta industria, particularmente en México, es que nadie es honesto. Tú no puedes llegar y Uf, decirle a alguien, oye, ¿sabes qué? Tu película no me gustó, porque se ofenden, se enojan y te dejan de hablar. Y como ellos tienen el poder, pues ya te quedaste sin chamba. No les puedes decir que la obra de teatro está culera o que no la entendiste, o lo que sea, es complicado, no puedes decir la verdad aquí. Entonces, pues yo la verdad he tratado de que la banda se me pueda acercar y que me diga las cosas como son. A mí mi mamá de repente me dice, sale de ver una película y me dice, la verdad no me gustó cómo actuaste, hijo. Chido, jefa. O mi papá o mis hermanas, ¿sabes? O sea, y está chido que me lo sí, digan sí, sí. así. Y de repente llega banda y me dice, oye, ¿sabes qué? La neta no me gustó por esto y esto y eso. Obviamente, si alguien llega y me dice, está bien feo porque eres feo y porque todo feo, si no te dan un argumento, pues dices gracias por tu opinión, pero no la tomas en cuenta porque no hay un argumento detrás. Pero no importa cuán destructiva sea la opinión, si hay un buen argumento detrás y dices, ok, tal vez me lo dijiste de mala leche, pero tienes razón. Tienes razón, la cagué en esto, la cagué en el otro, ¿sabes? O sea, siempre hay que ser abierto a eso y no creer pues no creer que uno es la mamá de Tarzán, ¿no? Yo soy aquel, Porque la ¿no? vida te la devuelve. No, Y te la devuelve doble. te la devuelvo a doble. Mira, la vida siempre te está pegando, siempre te está dando bofetadas. Seas inteligente o no lo seas. Pero si te está bofeteando la vida y además eres pendejo, pues ya te cargo. Se va a repetir. No, oye, bueno, dos preguntas finales y es, Dígame. te ha tocado trabajar al lado de gente muy grande en esta industria, Mel Gibson, por citar un ejemplo. ¿Cómo te sientes ante esos retos cuando te toca estar al lado de alguien así? ¿Cómo los vives? Pues es muy gracioso porque yo desde mi primer película, que fue con Gael, siempre me ha tocado trabajar con los actores que admiro. O sea, de repente llegas así a un serie, no manches que está este güey, y no, y ¿Te yo me toca con él? siento, sí, me siento, a veces me da risa porque acabo de ver la película de Kung Fu Panda Ujú. con mi hija, Sí, sí, donde el sí. gordito, el Po, es súper fan de estos 5 guerreros Sí, que sí, sí, además lo sí. odian y lo golpean y lo vapulean, pero él no deja de ser su fan, ¿no? Entonces a mí me pasa de repente eso, de repente llego al serie y decido, yo soy fan de este güey, o sea, una vez me pasó, estaba trabajando con Damián Alcázar y con Joaquín Cosío, y se supone que nosotros, Joaquín y yo, le dábamos réplica a Damián. ¿En el Entonces infierno? Damián, no, en una película que se llamaba Las Aparicio. Entonces Damián está de frente al cuadro haciendo una acción, pero además era en silencio todo. Y está haciendo una acción, y entonces me necesitaban a mí de referencia, y en algún momento de la escena Joaquín Cosío entraba a cuadro y le decía algo, ¿no? Entonces, Damián empieza a hacer su tarea escénica y empieza a hacer las cosas de una manera tan con una creencia, con una manera de estar tan cabrona, Tremendo. que Joaquín y yo nos quedamos viendo y de repente dicen, ¿y dónde está Joaquín? ¿Y dónde está Tenoch? Y pues Joaquín y Tenoch viendo a Damián, en lugar de ponerse a trabajar, estábamos embelesados viéndolo trabajar. Qué lindo eso. Y me pasó con Joaquín en Narcos, por ejemplo, también, que lo veía hacer escenas y luego me tardaba yo en darle la réplica porque me quedaba viéndolo y diciendo, en la madre, este güey es un cabrón, ¿no? O sea, me quedaba admirándolo, me quedaba viendo, pues es que, Es brutal. imagínate, a mí me pagan por tener el privilegio de estar a 1 metro de los actores que admiro viéndolos actuar. Qué lindo es. Imagínate si no tengo yo una suerte encabronada. Entonces, cada vez que me toca estar con cuates así, pues yo voy a tomar clases y pues, es una beca porque me pagan por tomar clases con ellos. Y la vida Entonces, te recompensa todo ese esfuerzo y toda esa coherencia con un proyecto del que no sé qué tanto puedas hablar, pero vas a hacer Montezuma en así México, es. producción de Spielberg, con Javier Bardem al lado, Con Javier dirigido por Ciro Bardem Guerra. O sea, te tocó. todo poca madre. Sí, Voy sí. a contar una anécdota muy pequeña. Aquí a este Y con, señor, a los que se quejan mucho de los callbacks, le tocó venir hasta Colombia a hacer el callback de la serie en sí, diciembre y quedarse el 31 de diciembre solo en Bogotá porque estaba haciendo callbacks para la serie y después regresarse a México, para los que se quejan de los exacto. callbacks. Sí, de hecho hice callback, estaba yo en Estados Unidos, en Los Ángeles, haciendo una película
y tuve que volar a México un fin de semana. O sea, volé el viernes en la noche, el sábado hice el casting y el sábado en la noche me regresé. Lo hice 2 veces, luego hice casting en Los Ángeles, luego ya cuando termina la película regreso a México, volví a hacer callback, hice aproximadamente 12 callbacks. Hijo, El último de ellos fue pasar el año nuevo en Colombia, en solo. Bogotá. Además, me enfermé de la panza, comí algo en el avión y llegué y me enfermé horrible. Entonces, pues todos los días, excepto el año nuevo, o sea, el Sí. primero, todos los días nos veíamos para trabajar como 5 o 6 horas preparando las escenas del callback con Cristina bueno, con un grupo, un crew reducido. Estábamos trabajando todos los días para poder armar las escenas para después filmarlas. Y una vez ya que fueron filmadas y todo, se mandaron otra vez a Estados Unidos para que ellos decidieran. Hice callback en español, en inglés y en náhuatl. Qué En lindo. diferentes momentos, Qué eran escenas proyectazo, de, ¿no, Tenoch? sí, eran escenas de 8 o de 12 páginas de monólogo, entonces era un pedo, pero sí, justo, pues es que la venganza de Moctezuma fue para mí, sí. Sí. Pues eso es lo que hay que hacer. O sea, este personaje y este proyecto es sumamente importante para mí porque habla de mis abuelos y va a reivindicar la historia de mis abuelos porque los que escribieron la historia ridiculizaron, menospreciaron e hicieron menos a mi cultura, hicieron menos a mi abuelito Moctezuma, hicieron menos a todos mis abuelitos que construyeron y que defendieron la Ciudad de México, Tenochtitlan, los hicieron menos, los borraron de la historia y los pusieron como una bola de salvajes come corazones y para mí era sumamente importante estar en este proyecto para decirle al mundo que eso no es cierto, que nosotros fuimos un país que creó, que dio luz a 2 civilizaciones madre, que construimos una ciudad sobre un lago que no se inundaba y que además le daba de comer a 1 millón de habitantes y que además no rompió el equilibrio ecológico del Valle de México en ningún momento, que esa es la grandeza de mi pueblo, que esa es la grandeza de la América Latina, que esa es la grandeza de lo que somos. Y para mí era importante ganarme al abuelito Moctezuma para poderlo representar y para poderle decir al mundo y a nosotros mismos principalmente que ya llegó, que ya está bueno de sentir vergüenza de ser lo que somos. Nos enseñaron a sentir vergüenza de ser lo que somos y ya llegó un momento, ya llegó la hora de que dejemos ese discurso atrás y que nos empecemos a valorar, a querer, a cuidar y a amar y respetar profundamente por lo que somos. Tenoch, Por me queda eso valía la pena hacer 12 pinches callbacks. tener 10.000 pesos, Tenoch, guardarlos. Tenoch, nos queda un minuto, hermano. Gracias. Qué buena charla. Gracias siempre por abrir el corazón, por ser tan tú. Gracias por Gracias. abrirnos este espacio. Nos tenemos que tomar unos mezcales en México apenas llegue. Por favor. Sí. Y gracias, hermano. Gracias porque por seres humanos como tú, es que muchos actores encuentran realmente el sentido de cómo es que se debe trabajar en esto con tanta pasión, pero sobre todo coherencia. Qué chingón. Muchas gracias, amigo. Aquí hay gente que dice, Tenoch para presidente, Tenoch dame un hijo, Tenoch quiero Delanda. casarme contigo, mejor dicho. Eres un chingón, Ya hermano, estás. eres un chingón. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo Cuídate. grande, cuídense mucho. Chao. Bye.